Y ahora en esta segunda parte del podcast vamos a hablar del siguiente relato, que es Música en la Sala, que es un relato de unas 25 páginas que, como antes ha dicho Ricardo, se publicó por primera vez en la revista Analog en 1983. Uh-huh. En este relato empezamos con nuestro protagonista, que es Edward, que ha quedado con un viejo amigo, que es Virgil, y según le ve, le encuentra muy cambiado. Le ve que tiene mucha mejor apariencia, que no usa gafas, viste mejor, está más delgado. Y Virgil siempre era el típico nerd, gordito, con gafas, muy listo, pero siempre con ese físico típico de película de nerd. Uh-huh. Y bueno, según empiezan a hablar, le cuenta que que ahora está como un poco en desgracia porque le han despedido, le han dado a su mujer, pero que ha estado trabajando en Genetron, que es una empresa genética bastante importante, que además le dice que va a ser súper famosa porque va a sacar un montón de patentes muy revolucionarias y que además funcionan muy bien. Y que todas estas patentes además están relacionadas con circuitos lógicos microscópicos. Uh-huh. Entonces le empieza a contar que estuvo trabajando allí, que estuvieron haciendo con él una inversión brutal, le dieron un mega laboratorio, que metieron muchísima pasta y que empezaba a tener unos avances brutales. Y que para facilitar las cosas empezó a entrenar esos avances que estaba haciendo, que ahora un poco más adelante nos lo cuenta, los estaba empezando a entrenar con sus propias células. Pero bueno, aquí le empieza también a contar, no sé si aquí es un poco más adelante, porque este relato sí que tiene como varias visitas, o sea, se ven en varias veces. Hay varias... Para ir... No, y sobre todo para que cada conversación te vaya contando un poquito más de qué es lo que está haciendo, ¿no? Y sobre todo, en el fondo, la estructura es el científico que está realizando experimentación, tiene toda la información y te la vais soltando poco a poco, y está el interlocutor, que es su amigo, que en el fondo es el lector, que va a ir descubriendo poco a poco qué es lo que está ocurriendo con el científico. O sea, te lleva un poco esa estructura. Que es también que también es un médico, también es científico, y él es el que efectivamente, según le vayan dando las pistas, él va a ir descubriendo qué va pasando. Lo que pasa que Virgil, para que le crea, le va haciendo que, vale, pues hazme unas pruebas y te sigo contando. Entonces todo el rato va siendo un poco así, siendo a base de conversaciones. Entonces a lo mejor también lo vamos a saltar un poco para ir contando la historia más directa. Sí, que además, sobre todo en este relato, interesa la chicha de qué es lo que está haciendo, o sea, de cuál es la programación esa que está hablando, de circuitos lógicos y tal, que exactamente a qué se está dedicando. Claro, pues eso, después de hacerle unas pruebas para ver que no le está mintiendo, pues se da cuenta Edward que ha sufrido muchos cambios a nivel interno, que los huesos son más duros, los órganos y la musculatura es más fuerte, que la espalda ya no es como una columna vertebral, que ahora es lisa. Sí, que la tiene lisa. Son cambios dentro del cuerpo muy bestias. Sí, que no son normales, exacto. O sea, efectivamente, claro. Es como, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ahí es donde empieza a sospechar de, vale, sí, la experimentación no la estás haciendo en un plato de Petri. Claro. La estás haciendo en ti mismo. No, claro, no, pero es que eso lo descubrimos después. Aquí todavía no le ha dicho que lo está haciendo en sí mismo. Él está diciendo que le está entrenando con sus propias células para que vaya más rápido, pero aquí es cuando ya le empieza a explicar que en principio su investigación era con circuitos hechos de silicio, metido dentro como de proteínas, y con eso podían monitorizar pues dentro de un cuerpo lo que ellos quisieran, pero que a partir de ahí ya empezaron a coger como moléculas grandes y las podían programar. Podían programarlas para que funcionaran y siguieran un programa y siguieran unas órdenes. Y en esas órdenes podían codificar un poco lo que ellos quisieran. Y en esos experimentos, él, ya aquí viene el trozo de genio loco, que es que empezó a plantear cosas que no estaba diciéndolo a Genetron. Porque eran cosas como que esas células o esas moléculas grandes empezaran a tomar decisiones por sí mismas o fueran, entre comillas, inteligentes. Sí, tienen autoaprendizaje, básicamente. Claro.
Y poco después de eso, empezó a ver que esas moléculas hacían como individuos. Entre unas cuantas moléculas hacían un individuo. Pero un día se dejó unos ficheros en el ordenador de Genetron y descubrieron lo que estaba haciendo. Y en ese momento, para no perder toda su investigación, decide inyectarse Ujú. sus propios inventos. Entonces se lo inyecta en su propio cuerpo y como además estaban ya entrenadas con sus propias células, pues aparentemente no hay ningún problema. Él dice que, bueno, que en ese momento, en el momento en el que se fue, él calculaba que esos racimos de moléculas podían ser tan listos como un humano, porque había visto que la progresión que llevaba de inteligencia era esa. Ujú. Entonces dice que le estaban reconstruyendo por dentro y mejorándolo por dentro. Y que empieza a decir que no tiene dolores, no tiene enfermedades, no tiene hambre, huesos mejorados. A mí esto es lo que me funciona muy bien con Cyberpunk. No es... o sea, empezamos con la base de silicio, pero aunque sea genético sigue siendo un Tecnológico. desarrollo tecnológico. ¿Sabes? Porque el Cyberpunk siempre lo tenemos muy ligado a conectores, a Sí, a los enchufes, implantes. a implantes, pero esto sigue siendo tecnología y sigue mejorándote Claro, a a ver, un nivel yo interno. creo que si yo hubiera Haces cosas que leído, un humano no podría hacer. exacto, pero si yo hubiera leído esto hace 10 años, a lo mejor te hubiera dicho, sí, vale, esto entra dentro de Cyberpunk o ciencia ficción hard, o como lo queramos llamar. El problema es que con todos los avances que ha habido en genética últimamente, sobre todo con el rollo del CRISPR-Cas, el rollo de que pues, se pueden cortar y Sí, lo de pegar corte y pega. trozos de ADN y tal. O sea, a mí ya me parece que estamos yendo a un nivel que este relato que es del 83, creo recordar. Pero claro, tú tienes que pensar que Claro. este relato es del O sea, este 83. relato que es del 83, no te digo está adelantando muchas cosas, porque aquí realmente no se habla de corta y pega tal cual, pero sí que se habla de utilizar No, proteínas como vectores. claro, no, pero es que lo que hacen ahora de cortar y pegar es igual. Tú Exacto. cortas y pegas con una Con proteína. una proteína y lo utilizas como vector. Y claro, yo es que cuando leí el relato dije, hostia, esto lo escribí en el 83. Vale, a ver, que CRISPR no es una tecnología que haya surgido en los últimos 10 años. CRISPR se conocía de antes, lo que pasa que no se sabía cómo usarla, ¿sabes? Por así decirlo. O sea, no es que no se supiera cómo usarla, sino que no estaba afinada. Era, vale, en algún momento podremos hacerlo, pero no sabemos cómo. Es como otras muchas cosas en el campo de la medicina, Sí, ¿no? Que se descubre cosas una que cosa y empiezas. 20 años después dices, vale, y ahora tenemos la utilidad. Pero bueno, yo sigo pensando más en ciencia ficción hard que en Cyberpunk. No sé, porque yo quizás sí que estoy muy sesgado con los implantes, ¿eh? Y quizás tantos años jugando al juego de rol de Cyberpunk me han hecho mucho daño, tengo que reconocerlo. Pero yo también llevo unos cuantos años, pero a mí una cosa, o sea, que tengas ciencia ficción hard y que sea cyberpunk, Sí, 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 no encaja, le puede ser encuentro lo ningún mismo. problema. Es lo que hemos hablado muchas veces de las etiquetas. Puedes tener una etiqueta para una cosa muy grande, pero cuando te pones ya a poner etiquetas en cosas muy pequeñas, puedes tener 200 etiquetas en el mismo Exacto, sitio sí, sí. y no pasa absolutamente nada. Sí, Entonces yo sí, pero no sé, yo siempre que leo ciencia ficción, no sé, me hago una composición del lugar, una imagen mental, tengo una serie de sensaciones. Y con este relato, no sé por qué, no tuve esas sensaciones. O sea, no tuve la sensación de estoy leyendo Cyberpunk, sino estoy leyendo una cosa muy chula de ciencia ficción. Ya está. Pero bueno, es lo que decimos, son percepciones personales simplemente. O sea, entiendo perfectamente que a ti también te parezca Cyberpunk, porque es que realmente lo que acabas de contar de lo que está haciendo con su cuerpo es en la punta del iceberg, es que esto va a ir a más. claro, no, es que además luego lo que te dicen de la corporación, vaya una corporación, Sí, ostras, caramba, una no me suena de corporación. nada. ¿Vale? Lo que quiere la corporación es exprimir esto al máximo, porque es un comienzo de transhumanismo. Sí, Este también. tío ya no es humano, Exacto, ya no es humano. ya ha dejado de ser humano, ya es algo más, es algo diferente. Con lo cual yo aquí sí que le veo mucha base, aunque puedas mezclar varias cosas, sí le veo mucha base de que sea cyberpunk. Aunque a lo mejor el tema principal no lo sea, pero sigue por esos derroteros. Pero vamos a seguir un poco por la historia. Entonces, bueno, este hombre está diciendo que le están reconstruyendo, que ya no tiene dolores, pero se está empezando a dar cuenta de que están intentando entrar en su cerebro Claro. estos ramilletes de células y que están intentando salir por la piel al exterior. Que aquí, luego más adelante, le da hace una imagen muy buena, porque claro, a esto los llama astronautas.
Claro, quieren Porque luego, salir de su propio planeta. Es que cuando empieza a jugar con esas analogías, a mí me parece que está súper bonito escrito, ¿sabes? O sea, es que en el fondo sí, está... es que es el mejor, para mí es el mejor momento que tiene en la... Claro, Pues eso, aquí se está empezando a dar cuenta de eso y está empezando a luchar contra eso. Porque claro, él lo que está aquí pensando es, primero, que si entra en su cerebro, es como si le quitaran el alma. sí, O sea, bueno, él es lo consciente. van a modificar su cerebro. Y dice, si modifican mi cerebro, pues es lo mismo, yo dejo de ser yo. Me pueden cambiar la Sí, personalidad. Es que al final es la estructura de claro. tu cerebro es la que te está dando, entre comillas, tu personalidad, tu forma de tu mente o tu alma, como lo quieras llamar. Pero en el fondo lo que nos hace Sí. ser lo que somos es la estructura de Bueno, nuestro cerebro. también es toda la química del cuerpo, pero bueno, o Sí, sea, en principio, si lo queremos reducir un poco, lo que más influye es el cerebro. Y claro, él no quiere que le dejar de ser él. Por eso ha llamado a Edward y por eso además está utilizando una lámpara de cristal una de lámpara es como de sodio. rayos UVA, sí, en el fondo Sí, es algo así para intentar matarlos, para que para no salgan matarlos en la por la superficie de piel. su piel. Sí, por eso cuando te presentan por primera vez al personaje, te dicen que está muy moreno y que está como Sí, muy pero uniformemente moreno. muy moreno, muy raro. Exacto, muy Porque no es un raro. Y moreno normal, claro, es y es como amarillento. porque este tipo se está dando radiación a saco para intentar matar lo que intenta salir por los poros de su piel, en el fondo. Que aquí hay un momento muy cachondo que le dicen, sí, o te cogen ellos o te pillas un cáncer. Exacto, sí, exacto. Que dice, bueno, no te preocupes que ya lo que tengo dentro ya se van a ocupar de arreglarlo, Hmm. por la cuenta que les trae. Y bueno, después de estos encuentros, ya Edward, que esto al principio tampoco lo notas mucho, pero Edward ya empieza a tener sueños raros. Con lo cual aquí nos da una pista que luego, al final, podemos llegar a pensar que aquí ya se Ya ha ha... ocurrido el giro. Sí, el giro ya ha ocurrido, Yo efectivamente. reconozco que hasta el final no, o sea, yo me lo comí entero. Yo hasta el final no me di cuenta del giro. O sea, esta parte que tú comentas de que aquí ya empieza a darte pistas, yo no supe ver las pistas. Yo es que en el Pero primer luego si sueño vas no, para atrás dices, claro, pero en el segundo sueño dices, ostras, ya 2 sueños de esto aquí en medio. Pero bueno, le hacen más análisis, Edward está muy despistado, porque claro, no sabe ni por dónde le vienen, porque realmente estamos hablando de que es una tecnología súper avanzada y él es, no me acuerdo qué tipo de medicina tenía, pero vamos, que era sí, un sí, doctor no, normal y corriente, no exacto, era no es un un, investigador ni nada. exacto, será pues un internista normal y corriente. Y bueno, él va a hacerle otra visita para decirle que los resultados que según lo que le sale a él está con una infección, pero el otro dice que no está infectado, pero le ven muy disperso a Berry. Y le dice, ¿estás bien? Hasta le dice que sí se ha drogado, porque está completamente ido. Y ahí es cuando le dice que está sintiendo un sonido como que viene de dentro, que lo está escuchando y que es como si tuviera música en la sangre, que es lo que da un poco El título al el relato. título al relato. Y aquí es como que dice que está notando que está todo cambiando y que se quiere ir a dormir. Y cuando vuelve a dormir dice, lo que tengo dentro ya entienden los conceptos del lenguaje, ya entienden los conceptos humanos y ya saben un poco de qué va todo. O sea, ya nos da a entender de que aquí, una vez que se ha ido a dormir, ya han entrado en el cerebro y ya han comprendido todo lo que había que comprender. Ujú. Y aquí es cuando él que es la parte como muy bonita, que se imagina como si fuera una galaxia y tuviera varias civilizaciones dentro, porque Exacto. utiliza como cada conglomerado de células como si fuera una civilización, ¿vale? Entonces él dice que es como que es la galaxia madre, ¿vale? Y además intenta explicarle a Edward cómo funcionan o a nivel funcional, valga la redundancia, o sea, cómo van corrigiendo cosas del cuerpo, cambiándolo, y luego cómo funcionan a nivel político, porque por lo que nos dice, hay una jerarquía dentro Exacto. de todos estos seres. Y además le cuenta a Edward que no le ha dicho toda la verdad porque sí que ha vuelto a hablar con Genetron y le han dicho que le van a volver a abrir el laboratorio para que él se quede dentro como conejillo de indias. Ujú. Y bueno, después de eso, Edward se enfada muchísimo porque sabe que lo van a exprimir y machacar hasta lo indecible y se va a ver a los de Genetron a ver qué van a hacer con él. Le dicen, pues le confirman eso, que lo van a intentar curar, pero que tiene un montón de avances.
Que esto tampoco se puede tirar ahí por el desagüe. Que está lleno, O sea, ¿no? está lleno de patentitas. Sí, está lleno de dinero. Está- No, está no lleno de seamos dinero. tontos. Aquí entra también en un concepto que mola mucho, que es el de neoludita, que sí, que me hizo mucha gracia, porque dice, joder, neoludita ya es que vas un paso más allá. Sí. Ya es que el ser ludita no te vale, pero estamos hablando, claro, de una investigación que ya no es que sea tecnología normal, es tecnología de la última, o sea, del más alto nivel. Ujú. Y bueno, ya va la última visita que va a hacer a Virgil después de hablar con Genetronk y le encuentra metido en la bañera y ve que el agua tiene un color rosado, un color raro. Y le parece también que el color aparte del agua, la piel también la tiene un poco rara. Y le pregunta que qué está pasando, que si ha dejado de enchufarse la lámpara. Ujú. Y le dice que sí, que están mandando exploradores, que aquí es cuando dice están mandando astronautas, y que se está planteando liberar a los bichos por el desagüe. Entonces, según le está diciendo esto y ve que se va a mover a liberar el desagüe, a abrir el desagüe, Edward, ni corto ni perezoso, pues aquí sí que es súper rápido. Sí, sí. O Coge sea, la no, lámpara no. encendida y la tira en A la la bañera, es bañera. como, No se lo piensa dos hay que veces. eliminar, o sea, en el momento en que te has dejado de tomar los rayos UVA y los bichos están, bueno, los bichos, las criaturas, las nanocosas están saliendo por los poros de la piel, hay que eliminarlos. O sea, lo que pasa que sí es cierto que yo aquí ya hubo un momento que dije, vale, te lo vas a intentar cargar tirando la lámpara dentro de la bañera, vas a desinfectar todo lo que tú quieras. Pero si Virgil ha dejado de tomar los rayos UVA hace tiempo, yo sí que aquí pensé, esto ya se ha escapado. Ya estamos Sí, hablando esto ya. de que si funcionáramos en modo virus zombie, aquí aquí hay muchos infectados ya, por así decirlo, ¿vale? O sea, Sí, yo sí porque ha que lo tenido pensé. realmente el tiempo que ha querido. Claro, ha tenido el tiempo Lo que que ha pasa es que, querido. bueno, aquí también te está jugando la trampa de que si estoy en la bañera y tengo que soltar el tapón Sí. para despistarte un poco. Mm. Pero efectivamente aquí ya, una vez que luego, después de esto, que desinfecta, como has dicho tú, vuelve a casa, pero ya en esa noche se despierta él, se despierta su mujer, se encuentran mal, se encuentran con fiebre, él empieza a ver que tienen los dos rayas blancas en la piel, que era una cosa que le habían Sí. salido a Virgil, ve que no puede hacer nada y se quedan como medio desmayados en el suelo y después de eso ya empieza como a desarrollarse la enfermedad, entre comillas, Mm. por el desarrollo de las moléculas. Y él ya empieza a escuchar la música que decía Virgil que oía. Y nada, aquí ya nos cuentan lo que hacen con ellos, porque realmente aquí ya está todo perdido. Sí, está todo perdido. Ya no hay nada que hacer, porque ya es como que los empiezan a metamorfosear como en megacélulas gigantescas. Y aquí nos dan ya la pista de que el agua ya debía de estar contaminada antes que todo, de que fuera o ese día a ver a Sí, Virgil. sí, ya se había contaminado, estaba clarísimo. De hecho, Y además que has tenido muchos momentos, de hecho, para contaminarse a lo largo del relato. Todo en función de si Virgil había parado ya de tomar los rayos UVA, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Aunque no eran rayos UVA exactamente o no, ¿sabes? Pero bueno, yo no sé hasta qué punto luego la novela si amplía más a saber qué pasa a nivel de pandemia, por llamarlo de alguna manera, a nivel de cómo estas criaturas empiezan a expandirse, porque en el fondo yo tengo la sensación, vamos, hay un momento dado que en Virgil dice, si yo tiro del tapón de la bañera, lo suelto por las cañerías y podrán infectar otras criaturas, pero ¿hasta qué punto necesitan, si son astronautas, pero hasta qué punto necesitan el oxígeno, por así decirlo? O sea, ¿hasta qué punto necesitan otro cuerpo para poder sobrevivir? ¿Qué capacidad tienen de colonizar a nivel externo? Hombre, tampoco lo sabes porque es una ficción, pero o sea, tal y como termina por lo menos el relato, el libro no lo sé tampoco. Claro, es la cuestión. Tampoco lo he leído, aunque a mí me da yo creo que lo que explica mucho más, o se centra mucho más, es en toda la fase de transformación. No sé, me da la impresión que es un sitio como muy jugoso para ir desarrollando, cosas, porque al final yo entiendo que esto es como una infección de una enfermedad, solo que es una enfermedad inteligente y aparte de que te dice que como ya se habían entrenado en el cuerpo de Virgil, pues que ya no van como al principio, que tienen que ir evolucionando.
Aquí ya saben a lo que van. Claro, sí, pero yo entiendo que van a seguir evolucionando. Sí, Que van a pero te generar quiero decir- civilizaciones, entre comillas, más complejas, ¿sabes? Sí, claro, no, si es que aparte que según termina esto, aquí el que debería releerse este relato y hacer algo maravilloso es el señor Cronenberg. Esto es la nueva carne en un momento dado. ostras, pues sí. Esto es la nueva carne, o sea, el final es como, ostras, ¿qué está pasando, sabes? Pero bueno, es el rollo, no sé, a mí me pareció muy, o sea, tengo curiosidad por la novela, pero no sé si me apetece porque creo que puede expandir esto puede hacer que sea muy pesada la lectura, ¿no? Pero sí es cierto que te quedan la ganas de decir, ¿por dónde vas a ampliar esto? Porque a mí el relato me parece bastante cerradito, bastante completo. No creo que necesite ampliarse. Pero bueno, No, si el relato, la verdad, lo que mola mucho de él es justo eso, que te cuenta una historia muy potente en un relato y no necesita irse más por las ramas. Todo lo que te expliquen a partir de aquí ya es accesorio, es adorno o es alargar una trama un poco más, pero aquí te queda todo explicado y te queda todo muy bien explicado y cerrado. sí, Además, yo creo que el final que deja él, ¿no? Tampoco lo deja cerrado. no. O sea, aunque él hable en futuro de lo que va a pasar, pero das por hecho de que es lo que va a pasar. Que es que al final toda la Tierra se va a convertir como en una megacélula. Vamos a... los humanos vamos a dejar de ser la especie dominante de este planeta y van a ser este tipo de pequeñas criaturas, ¿no? Es como también se solía decir de los tardígrados, ¿no? Que son la criatura que más existe, o sea, que mayor número hay en la Tierra. Y bueno, una civilización extraterrestre, si nos viera sin capacidad de comunicación, diría, ¿quién es la especie dominante? Los tardígrados. No serían los humanos, realmente. Dice, hay más tardígrados. Pero claro, ¿quiénes son los que dominan la tecnología y tal? Pues estas criaturas, o sea, los humanos seríamos meros vehículos para que estas criaturas hicieran sus cosas y en un momento dado supongo que dejaríamos de desapareceríamos. No, es que en este momento, o sea, aquí al final los humanos ya desaparecen. Claro, o sea, porque Edward y su mujer transmutan a una supercélula o como se quiera ver. Claro, además se pierde ya la individualidad por el colectivo, por así decirlo. Pero claro, de cada individuo sale un colectivo y luego los colectivos pueden interaccionar entre ellos. No, es que esa es una parte que también me gustó mucho porque te empieza a hablar de que dentro de su cuerpo hay una guerra entre varias facciones. Es que tiene tela, ¿sabes? O sea, entonces, y luego cuando... Por eso él habla de una galaxia, porque es como que hay muchas estrellas. Claro, pero al final del relato hay 3 galaxias que se nos cuente. O sea, está Virgil, está el Doctor y su mujer. 3 que se nos cuenten, más los que hayan sido infectados por el camino, que no lo sabemos. Entonces, claro, si estamos hablando de que son 3 galaxias y cada una dentro de ella tiene su propio conflicto montado, dices, cuando esto se expanda a nivel del planeta, es que claro, ya, bueno, si extrapolas eso, la expansión exponencial que a mí me vuela la cabeza, ¿sabes? Ya, pero es que si extrapolas eso a universo, tú tienes en cada galaxia, puedes tener una serie de civilizaciones que terminen como puedan terminar y luego vete a saber si entre galaxias llegan a conocerse. Sí. ¿Sabes? Puede ser una visión también un poco así, porque él todo el rato se está comparando con una galaxia. Entonces, ¿quién no te dice que si pasas de la galaxia llegas al nivel universo? Sí, en realidad es una sí. manera de verlo. Pero bueno, como vemos aquí, Gretbiar no dándote un detalle como puede ser la manipulación genética y la evolución de los organismos, es que lo puedes llevar hasta niveles de fliparlo y teniendo en cuenta que aquí los protagonistas son 2 personas. En el fondo, luego hay otros 2 secundarios, por así decirlo, pero son 2 personas y tienes conversaciones entre 2 personas. Y hemos llegado a... Cada individuo es un colectivo como una galaxia que, bueno, en fin, hemos llegado a eso, a universos. O sea, me parece... Entiendo por qué este relato y el anterior también se llevaron premios. O sea, yo lo entiendo porque son relatos, me parece que son muy interesantes y dan para darle vueltas a la cabeza y pensar en ellos, y tener discusiones como acabamos de tener. Sí, yo creo de todos modos que ya con este hemos dado todo lo que podíamos hablar, porque también nos ha dado un poquito que hablar, pero yo creo que le hemos sacado todo el juguillo que tenía así para no repetirnos. A ver, le hemos sacado bastante jugo y la verdad es que yo creo que la gente tiene que acercarse y leerlo, sobre todo. Bueno, la verdad es que ya se lo hemos destripado entero, pero si no lo ha hecho, es que está muy bien escrito. Gretbiar escribe muy bien. A mí es una de las cosas que me ha sorprendido. Supongo que es algo que aprendió de su amigo Ray Bradbury, que es que... Sí, no, es lo que te iba a decir, que, o sea, si no lo has leído, aunque lo hayamos destripado,
merece la pena leerlo. Merece la pena, o sea, ya digo, o sea, de hecho, fíjate, haciendo un poco un paralelismo, él era muy amigo de Ray Bradbury. Ray Bradbury es otro autor que escribe como Los Ángeles, pero yo llevo, bueno, ambos dos llevamos bastante tiempo leyendo relatos de Ray Bradbury y sí, escribe muy bien, sus relatos son maravillosos, pero no nos dan pie a el tipo de conversaciones que nos ha dado pie, por ejemplo, Greg Bear en este programa. Entonces, bueno, como mínimo, pues saber eso, que es un placer leer a este hombre, a Greg Bear, y que además tenga chicha como para poder sacar conversación en este tipo de conversaciones de bar que tenemos tú y yo, porque en el fondo eso es lo que son. Y además son relatos cortos, que es que esto se lee en nada. No es la gracia que precisamente que tienen, que no hace falta que te metas en ninguna trilogía de 800 páginas por libro. Que esto en un ratito te has leído una historia completa que queda, o sea, que suelen ser muy interesantes y te quedas normalmente con muy buen sabor de boca. Y bueno, nada más, os cuento nuestros métodos de contacto para que podáis hablar con nosotros si queréis, que son nuestro correo electrónico, que es demasiadopocotiempo@gmail.com, nuestro Twitter, que es @podcastdpt, y bueno, por YouTube también os podéis buscar como Demasiado Poco Tiempo. Poco más. Gracias por escucharnos, por haber estado con nosotros hasta aquí, y bueno, que nos escuchamos en el siguiente programa, ¿no? Sí, en el siguiente programa vamos a ver por dónde tiramos. A ver por dónde salimos. Tenemos un par de ideas, pero todavía no tenemos muy claro. Así que bueno, ya veremos. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias por habernos escuchado. Venga, hasta luego. Hasta luego.